La conquista de América no solo lo fue de espacios y riqueza, también fue una exportación de idiomas a través del transporte más eficaz, el de la invasión. Cientos de lenguas locales fueron perdiendo uso con la violencia de la colonización. De norte a sur y desde 1492 hasta mediados del siglo XVI. Desde entonces, solo queda en pie un mapa de lenguas importadas. Francés, inglés, holandés, portugués y español, el idioma obligado de la literatura argentina. ¿Cómo llegó el español y por qué se convirtió en nuestra lengua? ¿Por qué no hay una literatura indígena? Segundo Reyes dijo que la memoria es peor que Dios cuando pierde la paciencia. Mi vida, recibí tu carta a mediodía, justo antes de entrar al comedor, y ya te estoy contestando. Yo, en ambas oportunidades, vi correr por la nuca del chofer un hilito de sangre. Y desde este desarreglo comenzó para mí un continuo vivir. Cuando los cronopios van de viaje, encuentran los hoteles llenos. Desde el sur, 200 años de literatura argentina. La antropofagia se acabó con la evangelización. La nueva cultura trajo el llamado progreso, que podía verse en la importación de animales de tiro, semillas, herramientas y nuevas formas de producción. Pero los aborígenes no progresaron. Simplemente trabajaron más y comenzaron a padecer un dominio territorial y social cada vez más cruel. No hubo una literatura que contara debidamente esos hechos. En ese vacío, ¿podía haber comenzado una literatura rioplatense? ¿Dónde comienza la literatura argentina? Que es una cosa que generalmente se plantea, y quiénes son ortodoxos y hablan de independencia política e independencia literaria como elementos para marcar el comienzo. Yo creo que no. Creo que se trata de un proceso donde se van produciendo avances, donde van apareciendo cosas nuevas. No necesitamos llegar al romanticismo para hablar de literatura argentina. Tampoco nos queda mucho de todo ese periodo, desde la llegada de los españoles hasta principios del siglo XIX, digamos, queda muy poquito de eso. Y sobre todo es curioso en qué medida es un periodo que nunca nos produjo la curiosidad suficiente como para escribirlo. Quiero decir, en un país donde se ha escrito finalmente bastante narración histórica, a nadie le interesó, prácticamente a nadie le interesó contar algo situado en esos 2 o 3 siglos. Es mucho tiempo para dejarlo perdido, es más tiempo que el que supuestamente sí recordamos. A veces pienso por qué pasa esto. Me imagino que tiene que ver con esta operación básicamente sarmientina en la que suponemos que todo empieza, ni siquiera, o sea, no con la llegada de los españoles, sino con la expulsión de los españoles. Quiero decir, todo lo previo a la constitución de la argentinidad propiamente dicha es deleznable. Es propio de esos bárbaros, de esos árabes que venían a correr por nuestra llanura en sus caballos. Y entonces, bueno, nada de eso forma parte de nuestra memoria de nosotros mismos y por lo tanto no ha sido hecho literatura. La explicación de por qué, durante más de 2 siglos, no hubieron demasiados intentos por escribir una literatura local que narrara aspectos de las civilizaciones anteriores a la conquista, pudo haber obedecido al desinterés de los escritores de la época o a la censura del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, fundado por los Reyes Católicos de España en 1478. La Inquisición consistía en la persecución de los herejes, es decir, los no católicos. Cédula de la Inquisición. Y porque los que están fuera de la obediencia y devoción de la Santa Iglesia Católica Romana, obstinados en sus errores y herejías,
siempre procuran pervertir y apartar de nuestra santa fe católica a los fieles y devotos cristianos, y con su malicia y pasión trabajan con todo estudio de atraerlos a sus dañadas creencias, comunicando sus falsas opiniones y herejías, y divulgando y esparciendo diversos libros heréticos y condenados. En los largos años que van de la conquista a la formación institucional de la Argentina, casi nadie se ocupó de escribir sobre los nativos y sus desgracias. De la primera escena, que protagonizaron tanto los indios como los conquistadores, sobre la que no hay testimonios indígenas, la literatura argentina se ocupó recién en el siglo XX y con unos pocos libros. Sama, de Antonio Di Benedetto, Misteriosa Buenos Aires, de Manuel Mujica Lainez, El Entenado, de Juan José Saer. A mí me parece que esas primeras imágenes del río, sobre todo, esas primeras imágenes del Río de la Plata, esas primeras imágenes del Paraná, esas primeras imágenes del Paraguay, son la prefiguración de una línea extraordinariamente importante dentro de la historia de la literatura argentina. De algún modo, la imaginería de Di Benedetto, de Saer, de Juan L. Ortiz, está en estas primeras crónicas de 1570 y pico sobre el Río de la Plata y el Río Paraná. Juan José Saer nació en 1937 en Cerodino, Santa Fe, y murió en París en el año 2005. La mayor parte de su obra sucede en las costas del río Paraná. Allí situó también su novela El Entenado, publicada en 1982, en la que se recrea la historia de Francisco del Puerto, el grumete que en 1516 desembarcó con Juan Díaz de Solís en la costa uruguaya. De esas costas vacías me quedó sobre todo la abundancia de cielo. Más de una vez me sentí diminuto bajo ese azul dilatado. En la playa amarilla éramos como hormigas en el centro de un desierto. Y si ahora que soy un viejo paso mis días en las ciudades, es porque en ellas la vida es horizontal, porque las ciudades disimulan el cielo. Allá, de noche, en cambio, dormíamos a la intemperie, casi aplastados por las estrellas. Fragmento de El Entenado, de Juan José Saer. El afán de reconstrucción literaria de viejas culturas nativas que puede verse en El Entenado regresa varios años más tarde con la novela La Historia, de Martín Caparrós. Allí, y a lo largo de 1000 páginas, se detalla el funcionamiento de una civilización imaginaria llamada Calchaquí, que habitó el norte argentino en el siglo XVI antes de desaparecer completamente. Durante casi 3 siglos, las historias de estas tierras no existieron sino a través de relatos de extranjeros y papeles de la burocracia real. En el camino se perdieron las lenguas locales, y lo que llamamos literatura argentina recién llegó después de atravesar épocas de antropofagia y vacío. Lo que quedó de esos años de la conquista se reduce a la invención de un mundo que sobrevive en unos pocos libros.